Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Aquí comienza Zafarrancho Vilima. Buenas noches, Manu Velardo. Hola, grupo. Buenas noches, Quique Silva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl García. Au. Permitidme que le dediquemos este programa a José, Roberto y Víctor, que son oyentes que nos escuchan desde Baleares y que vienen de la mano de Joaquín Zapata. Para ellos. En Zafarrancho Vilima, en el mundo del espiritismo. Porque antes no era Ouija, ni medium, ni nada. Era espiritismo, todo espiritismo. Todo espiritismo. De hecho, la gente no hablaba ni siquiera de fantasmas. Decía, ¿yo tú crees los espíritus? Los espíritus. Así. Por ejemplo, en los espíritus emprendedores. En los aventureros. Sí, porque de pequeño, yo recuerdo que durante los años 80 y tal, había como una especie de... Es decir, no había tabú en el hecho de que unos niños chiquititos, ¿no? Pues hablaran y con mucha naturalidad de fantasma, esoterismo. Con otra gente, ¿no? Hablan con otra gente. Los señores de Maya. A ver, yo tengo ahora una hija con 8 años y uno con 4, ¿no? Y yo escucho ahora sobre todo a mi hija mayor, la de 8 años. Sí. Yo la escucho ahora hablarme de no sé qué, de espiritismo, la Ouija, no sé qué, y yo me siento muy seriamente a hablar con ella y le digo, nevermore me habla tú a mí de esto. Sin embargo, antes eran conversaciones que yo recuerdo largas conversaciones con mi abuela hablando de ese tipo de cosas, no, que estaba muy al día, ¿no? Díselo a mi abuelo que un fin de semana para callarme me regaló una tabla de Ouija. ¿Así? Mattel. Vete a darle por culo a otro. ¿Cómo sería ese anuncio de Mattel en la tele? Contacta con Lucifer. ¿Estás aburrido hoy sábado? Toma, la tabla de Mattel de Ouija. No, pero además sería así, si estás aburrido y se ve el dedo moviendo, sí. ¿No sabe qué hacer? No. ¿Cuántas gallordas te has hecho? 10. Adiós. ¿Cuántas gallordas te has hecho? 10. Mentira. ¿Quién eres? Tu madre, que te estoy viendo. Bueno, antes, ¿no? Y antes las tablas de Ouija, no. Yo nunca vi una tabla de Ouija de estas profesionales, de estas curras. Antes se hacían las tablas de Ouija con tiza o con un papel. Un cartón. O con un cartón. Sí. Cartón. Mira. El mundo es el cartón ondulado por detrás, pintado. Por una parte podías contactar con Lucifer y por otra era puleva. Efectivamente. O bueno, ya la había que... Y yo a la Ouija o al parchís, ¿sabes? Sí, pero muchos jajas y pero después te acostabas tú acojonado, ¿eh? Yo es que nunca he hecho, porque yo he tenido mucho respeto a esos misterios insondables de la naturaleza humana. Sí, yo no sé por respeto, yo es que como no he creído nunca, no he hecho nunca ni la Ouija, ni espiritismo, ni nada de eso. No, ya digo que era espiritismo. No lo he hecho nunca lo he hecho. ¿Tú has hecho espiritismo, Vicky? Sí, una vez creo que lo hice. ¿Sí? No creo. La única vez que utilicé esa tabla de Ouija que me regaló mi abuelo y hasta llegamos. Pero ¿y qué hiciste? ¿La tienes todavía? No, la tiré, ¿no? La tiraste. O sea, la dejé allí en el trastero y cuando el bloque de mi abuelo lo derribaron, pues supongo que iría en el paquete. ¿Te imaginas que fuera lo único que sobreviviera la tabla de Ouija? Eso como lo de Jumanji, y aparece eso dentro de 300 años. Porque la tabla de Ouija de entonces era lo más parecido a un teléfono móvil de más allá, ¿no? Claro, pues si quieres hablar con alguien de Melilla, ¿no? Pues no le pones la Ouija. Con roaming. Bueno, o roaming. Era muy habitual en aquella época esa caterva de niños, normalmente 3 niños y 2 niñas, que se encerraban en el servicio a hacer una Ouija en el servicio del colegio. Sí, porque, no sé por qué el servicio del colegio se prestaba mucho al espiritismo. Yo eso no lo practico. Yo lo he hecho en casa, en una casa donde o sea, ¿no viviste tú que otros niños? Yo me encerraba en los servicios del colegio con las niñas, pero para otra cosa. Otra cosa más material. Ahí había un espíritu. Había que poner dedo, pero no un vaso, ¿no?
y se movía solo. El dedo, digo. Bueno, no, en tu caso no. eso no. Es que yo no lo he hecho nunca, no. En el instituto recuerdo, sí, yo en el instituto, y tú, vamos, y yo no sé si tú te acordarás. Yo no estaba. Sí, porque era segundo debut y estábamos con esto yo no estaba. Sí estaba, pero estaba en trance, tío. Espérate, que te lo bueno, la memoria que tiene tú. Yo estaba levitando. Tiene una memoria de un beat que se hizo la cosa esta de coger unas tijeras, anudarlas a un libro y el libro daba vuelta. Sí. Ahora sí, ¿no? Tú a mí me tienes que pagar por la memoria que yo te ofrezco. Sí, es mi extensión de memoria, Raúl. Son 2 gigas que tengo contratado. Me compró en AliExpress. en MediaMarkt. Mejor que unas extensiones de memoria que unas extensiones de pelo, que te estoy viendo desde aquí. Pues de mi poco pues lo puedes sacar. No, y era eso, o sea, por lo visto, las dos personas que hicieron la pregunta sostenían el libro por la parte de la tijera, una por donde se mete un dedo de la tijera y por el otro. Y si daba una vuelta era que sí, si no hacía nada era que no. Y siempre pasaba algo raro. ¡Salió humo! Siempre salía algo inexplicable, por supuesto, claro. No, yo recuerdo en la EGB, en mi colegio, yo me he referido varias veces a él y evidentemente, como este es un programa sobre nostalgia y tiempo pasado, pues volverá a salir. Que mi colegio era un edificio antiguo, ¿no? Era del siglo XIX, antiquísimo y tal. Y entonces recuerdo una sesión de espiritismo, patrocinado por el colegio por Madame Bovary, una profesora supervisando las prácticas. Ha puesto bien el dedo, un 4. Bueno, siempre había un colgado que era el que se había leído ya JJ Benítez, ¿no? El doctor Jiménez del Oso ya cotizaba en bolsa en las de los ojos. Y entonces había un colgado que en este caso era mi amigo Sergio Lionel, lo digo el nombre porque sigue colgado y porque además él lo llevaba mucha gana. Vamos, de hecho él dice, hola, soy Sergio, pero todo el mundo me llama el loco. Ah, estupendo, nada. Pues entonces como él lo lleva bien, pues yo le llamo por su nombre. Entonces este era uno de los que lideraba, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer una sesión de espiritismo en el servicio. Siempre en el servicio, además, yo he hablado con otra gente de otros colegios y tal, y parece ser que el servicio era una especie de esto de triángulos de conversión, ¿no? Mágicos, ¿no? Que siempre estaban los espíritus que tenían el colon irritable, ¿no? Estaban todos allí. Allí tenía ole regular, ¿no? Yo creo. Sí, hombre, siempre ha olido mal. Y imagínate en un edificio del siglo XIX con los bajantes ya no perjudicados, ¿no? Que eso no corría bien. Claro, ahí tiene que haber caca napoleónica. Imagínate. Entonces, recuerdo una sesión de espiritismo, ¿no? Siempre salía Begoña. Siempre, yo no sé por qué. Era ¿del barrio? Pero espérate, es que desconozco ese mundo. ¿Begoña quién es? Begoña se supone que era un espíritu de una mujer que mató a su hija con unas tijeras. ¿Vale? A Begoña se podía jugar, que ojo, que hablábamos de jugar a Begoña, de que no estábamos... O sea, vamos a jugar a un juego donde una mujer mató a la hija con una tierra. A invocarla. A tocar los huevos, Begoña, aquí carajota, bueno, cosas de esas, ¿no? Entonces, siempre salía, el primer espíritu que te salía siempre, se ha movido la foto de Freddie Mercury. Se ha movido, eso ahí, Entonces, siempre salía Begoña, ¿no? Era como la recepcionista, ¿no? Oye, ¿con quién quiere usted hablar, no? Y más tarde o más temprano terminaba saliendo Satán, ¿no? Que era ya como cuando ya no, como si llamas la atención al cliente de una y ya te coge el presidente, ya, ¿no? Es como cuando le abren la puerta a los testigos de Jehová, ¿no? Cuando ya se consiguen abrir la puerta. Otra cosa que hace que está pendiente tuya con las mete a Satán en un servicio donde olía a poza. Bueno, el caso es que estábamos allí, recuerdo, jugando a esto, porque era un juego, ojo, cuidado, eso era un juego, y tal, y eso sí pasó, quiero decir, lo que pasa es que, claro, estás tan metido en el tema, en la historia, hombre, que la sugestión sobreviene fácil, ¿no? Entonces hicimos una pregunta, además las preguntas no eran, ¿cómo va a quedar Betty con el español? Oye, ¿me va a tocar una lotería? No, las preguntas eran siempre macabras, ¿no? ¿Cuándo me iba a morir? Con 8 o 9 años, ¿no? Te estaba a decir, Satán, y a ti que no te importa, disfruta, coño. Y te dice, hoy no llega a tu casa. No te vayas muy lejos, que te va a venir el taxi conmigo.
Que vamos a aprovechar viaje. Sí, y entonces era preguntas de estas macabras, ¿no? Y además siempre se pedía como una especie de prueba, ¿no? Como una prueba de vida, ¿no? Que era algo así como si estás aquí, manifiéstate, ¿no? Que alguna vez alguien escucharía ¡Astillero, no se cierra! ¡Astillero! Una manifestación oliendo a neumático quemado. Uy, huele a sindicalista. Después de chamujina, eso es. Bueno, siempre se pedía una especie de prueba de presencia, ¿no? Como diciendo que yo no me lo creo, ¿no? Y en este caso y una fotografía del que había compulsado. Y el libro de familia. Oye, pero esto no está compulsado. Anda, te va a quedar con tu prima. Y entonces se pedía una especie de eso, de prueba de presencia. Por favor, si estás aquí, haz algo, ¿no? Algo así. Algo así, sí. Cualquier cosa valía. Hazme la declaración de la renta, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces se escuchó, que esto me asustó mucho, pero ya digo que se escuchó la cisterna de uno que estaba cagando, ¿no? Está en un baño de un colegio y eso en una cisterna uno que está cagando. Sí, pero como habéis dicho, A ver, porque tengo que decir alguna cosa. A ver, los baños, o sea, bueno, estaba lo típico, ¿no? Los urinarios, ¿no? Que eran de pie entero, pero no de estos que están colgados de la pared, sino de pie hasta abajo. Entero, sí. Estos antiguos, de lo que tenía tenía las dos huellas por los pies, ¿no? Por si tú eras demasiado carajo para no meterte dentro, te venía dibujado los pies. Aquí, idiota. Eso era la parte diáfana. Y luego estaban los compartimentos los cagaderos, ¿no? Cagatiles, ¿no? Entonces, no eran váteres, eran como una placa ducha con un agujero grande en medio, también con los pies. Con los pies también. ¿Tú vais a cagar alguna vez en eso? Sí que es difícil. En mi colegio eran así, tío. No hay cojones de atinar en el agujero. Yo puedo presumir de que yo, en los 9 años que duró mi educación general básica, jamás cagué en el colegio. Sí. Bueno, me cagué una vez encima yo. Pero era en sexto. Pero no caga allí. Era en primero, tenía yo 6 años. Yo me acuerdo, era dificilísimo de cagar, ¿no? Allí, tío, que tenía que agarrarte, poner el chanda o lo que llevara, que no, tío, horroroso. Era muy... Tú, para que tú perdieras pie, claro, además, cuando tú eres un niño, ese agujero te da la sensación de que es un agujero que tú cabes por ahí. Y dices, coño, como me caiga, me caigo por ahí, ¿no? Como... Me voy a la mierda. Qué complicado. Entonces, ese tipo de cagadero no tenía cisterna. O sea, bueno, tenía cisterna, pero no a voluntad. No, era un agua que caía periódicamente cuando a él le parecía. Sí. Entonces, o continua, había algo continua ahí. O continua, sí, exactamente. Entonces, ahí fue donde realmente dio la cosa impresión. Para empezar, porque no había nadie más en el cuarto de baño. O si lo había, estaba a lo mejor de soslayo, pero no había nadie más. O sea, que decir que estábamos solos. Y por lo tanto nadie pudo accionar la cisterna, ¿no? Y por otra parte pues ya como era automático, ¿no? O sea, que decir, por supuesto que lo último que yo voy a pensar es que vino Lucifer a tirar de la cabeza para decir, aquí estoy yo. Pues podría Lucifer venir perfectamente, sacarse la porra delante de nuestra. Y escribió Lucifer en la puerta. Con mierda. Aquí estuvo lo que es, Vini, unos cuernos, ¿no? Lucifer la come, 954. Lucifer la come. Había que hacer un programa sobre todas las leyendas que hay en los urinarios. Hay algunas que son impagables, que son más una foto. ¿Habrá llamado a alguien a estos teléfonos? Qué bueno que llamó la vez. Y obtuvo respuesta. Bueno, el caso es que se dio esa situación, ¿no? Hombre, que dio susto, ¿no? Al final pues sería al azar, ¿no? ¿Qué te pasó, Raúl?
No, imaginando Lucifer Lacoste. 666. Vale. Y nada, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una pequeña experiencia que yo tuve en el colegio, ¿no? Porque que también era verdad que era un colegio que, claro, como era tan antiguo, se prestaba mucho a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, otra de las leyendas urbanas que existía en el colegio, éramos muy de fantasear cuando pequeños, las cosas como son, ¿no? Otra de las leyendas urbanas que existía es que, claro, mi colegio estaba muy cerca de la catedral, muy cerca, estoy hablando de que a lo mejor en línea recta habría 500 metros hasta la catedral. Luego no son 500 metros porque las calles del centro son 3 a la derecha, 4 a la izquierda, un dedo una mano al rojo, el culo al azul, horroroso, ¿no? Pero entonces corría la leyenda urbana de que en mi colegio había un túnel que llevaba a la catedral directamente, ¿no? Pues entonces, eso es un clásico, ¿verdad? Pues era verdad. Porque con el paso del tiempo el colegio ese lo abandonaron como colegio y entonces lo compró, precisamente lo compró un amigo mío para hacer un hotel. Entonces durante las obras de adecuación del colegio, durante las obras estás aquí, manifiéstate otra vez, y le he dado el micro. Durante las obras de adecuación del colegio a hotel, le pedí permiso a este amigo mío, me gustaría visitar las obras y tal. Y me dijo, pues mira, ve, pregunta por el jefe de obra y él te lo enseña. Entonces me estuvo enseñando las obras y tal, y le digo, pues mire, ahí en esa pared, los niños cuando éramos pequeños decíamos que ahí había un túnel que llevaba a la catedral, y dice, tío, como este. A la catedral no sé si llegaba, pero ahí picamos y salió un túnel, ¿no? Y o sea que, pero que éramos muy de fantasía. Y luego también estaba el tema de Begoña, ¿no? El Begoña era como Candyman, ¿no? O sea, en Estados Unidos era Candyman y aquí era Begoña. Entonces, la historia para invocar a Begoña era que había un rollo con unas tijeras, yo no sé si era ese que decías tú, Raúl. Es que había varias historias, porque había uno con una tijera y había otro que decía que simplemente te ponías delante de un espejo con una vela. Exactamente, que había que echarle huevo. O sea, tú te quedas a oscuras solo tú en tu casa con una vela delante del espejo y tienes que decir 3 veces Begoña. Es que, o sea, y vale, soy ignorante en esto. ¿Y a las 3 veces qué pasa? ¿Que aparecía Begoña? Se supone que aparecía en el espejo. Sí, que aparecía en el espejo. En el espejo. Como si tú lo vieras detrás, pero salía en el espejo. Ah, vale, que no lo he hecho. Y nada, ya tú lo preguntas a sus cosas, ¿no? Hombre, ¿cómo te va, Begoña? ¿Cómo va la cosa por aquí? Satán sigue yendo a los servicios a escribir. ¿Y tu hija se recuperó? ¿Hizo el cruising al final, Satán? No. Sí, no, eran los rollos de antes. Y luego también antes se estilaba mucho, al menos cuando yo era pequeño. Me imagino que provocado por el fenómeno Los Goonies, el hecho de... Y yo, vamos a la casa abandonada, ¿no? Siempre había, en todos los barrios había una casa abandonada. Casa, no piso, casa. Casa. Que a lo mejor tenía tapiadas las ventanas y la puerta de la planta baja, pero que tú te encamaras te subías y a la primera planta ya sí podías entrar, ¿no? Y entonces ahí ya, por lo típico. Cosa muy importante que tiene que tener una casa abandonada. Chimos. Chimo. Paquetes de chimo. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Sí. No, pero en este caso no. Es que el yonki de turno, hacerlo trepar y eso, encaramarse. No. El yonki, acuérdate que tiraba siempre para la cabina de teléfono, la tenía más a mano. Y no necesitaba. No, cosa imprescindible que tenía tener una casa abandonada era una ventana semiabierta y unos visillos ajados que se movían con el viento. ¿Sí o no? Sí. Visillos ya color eran blancos, pero color ocre ya. Fueron blancos en su momento. Alguna muñeca antigua. Sí. Es que a mí lo que pasa es que lo que para usted era una casa antigua abandonada, cuando mi época estaba recién entregadita. Entonces no había casa abandonada. Sobre plano. Pero tú no tenías historia de rollos de misterio, de miedo, de jugar a la ouija, nada de eso. Lo que sí hacíamos nosotros había un programa de radio, creo que se llamaba Historias para no dormir o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, y eran historias de miedo. Entonces lo típico era de juntarnos un grupo de chavales y llevar en la cassette los programas grabados, escucharlos y luego contar historias de miedo. Ajá. Que recuerdo yo una de las veces
Tío, pero eso medio de la plaza. Eso sí, medio de una plazoleta, los escalones de la calle, lo que sea. Y yo me acuerdo, tío, la última vez de salir 2 o 3 ya con un cague, irnos para casa, y mi hermano de decirme que yo es que tengo mucho miedo, me voy a acostar contigo, y se metió en la cama conmigo, tío. O sea, tu hermano mayor ¿Con qué edad te pasó eso? Con 34. Se hagas un trago de tiempo ya, ¿no? No, pero era muy típico de eso, de contar historietas de miedo, de fantasmas, de lo que fuera, pero no he hecho nunca el tema de... Yo tengo unos vecinos, que de hecho Joaquín Villegas, uno de los oyentes ha sido de... Joaquín y Villegas Tomás, no va a pedir ya derecho, no, y no Tomás salió- y su hermano no Tomás, que salió también beso. nos escuchan, son muy típicos de haber hecho eso. Pero yo no lo he hecho nunca, entonces no puedo ni dar una versión porque nunca, aparte es que nunca he creído en eso. Una vez me hablaron de esta, una que te despertaba. ¿Cómo se llamaba la que te despertaba? Casio. No. Casiopea. Había una que... La ánima bendita. Ah, bueno, sí, las ánimas benditas. La sí. ánima bendita que Eso te era, decía... pero sí. eso Era sí. para despertarte, ¿no? Pero Que se tú le tenías que rezar a las ánimas benditas. Yo no le he rezado en mi vida a nadie, pero bueno. Bueno, Era tú decías, yo te tú digo- antes de acostarte decías, ánima bendita, llámame las 8:15. llámame a las 8. Bueno, pues yo ese día llegué tarde donde fuera, pues a mí ni la ánima bendita vino ni su puta madre. Yo es que nunca he creído en eso. Entonces, es lo único así que yo A haya todas. podido hacer, pero nunca he creído nada ni... Raúl, ¿tú has tenido alguna experiencia? Yo no, pero yo sí sé que mi hermano era de los que tenía una tabla de Ouija. Tu hermano tenía una tabla de Ouija. Tenía una tabla de Ouija. El mío la tenía de Windsor. Eso te iba a decir, no hay ola. O sea, gente con dinero. No, mi hermano, y por ¿La lo tenía en visto, casa? él la tenía en ¿Y casa. tus padres no le decían, niño, qué haces? Cuando mi padre una vez estaba así, en vez de ver una revista porno, por lo que vieron fue una tabla de Ouija. Ah, porque tu hermano tenía en soslayos. Claro, la tenía escondida. Y se Y cabrearon nada, y tus cuando, padres. claro, mi padre, anda para el niño este con esto, no sé qué, Pues no tus sé padres cuánto. sabían perfectamente lo que era. ¿Qué? Tus padres... Pues claro, sí, lo sabía. Y eso, y mi hermano no lo hacía en el colegio, lo hacía en la azotea del bloque, De tu casa. arriba. Sí. Pero Y eso hacía no, Ouija. eso no había que Sí. hacerlo. Pero ¿la Ouija en qué consistía? Yo por La ahí Ouija tengo la consiste película, eso es lo en del que vaso, ¿no? una o sea, 2 o más personas se sientan en torno a un tablero. Pero se supone que eso hay que hacerlo en un sitio oscuro, digamos. ¿Pero por qué, ¿no? coño? ¿A que no sé? Que pregunto. No, No ves que yo sé, algo de entre tinieblas, un sitio oscuro con vela, y eso es lo que yo siempre me he imaginado que era hacer el espiritismo, no en una azotea o en unos servicios de un colegio, ¿no? Que normalmente- o en el Carrefour, en medio. en la sección de congelados. Pues te digo, no me lo he imaginado nunca hacer un sitio así con claridad. Pero Bueno, bueno. verá. Y bueno, y el funcionamiento de la Ouija. En la azotea, y fue de noche. Ah, bueno, Mi hermano hacía la azotea de noche. También Bueno, verdad, que también eso da igual realmente. Quiero Bueno. decir, no funcionaba en ninguna No de hay las ningún lado, formas. claro, ya. Eso consistía en un tablero que tiene una serie de Números y letras, el ¿no? alfabeto, ¿no? De la A a la Z. Luego tiene del 0 al 10, del 0 al 9. Del 0 al 9 los números. Y luego Signo. tiene signo y hola a Dios, creo, ¿eh? Sí. De la Signo, A pero a que la no Z. signos. No, sí, no. Ah, sí, perdón, sí, no, hola y adiós. Hola y adiós, del 0 al 9 y el alfabeto. Entonces, tú con otra persona, creo que incluso se puede hacer solo, pero no me echéis mucha cuenta porque yo no... Dame el vaso ese, para que lo vea Manu. Un vaso Hay de que esto, explicarle a los oyentes que Estamos cogiendo un vaso. Álvaro me va a hacer como lo que se hacía la Ouija. Pero con un vaso de plástico de esto no, Y vaso sin huella. de cristal, Sí, vaso de cristal, chupito, vale. en ese Bueno, caso suyo. Y se pone así, simplemente tocándolo, sin presionar ni nada, tocándolo, haciendo contacto, ¿vale? Entonces, se supone que a través de nuestra energía, Y fuerzas telúricas. el vaso va a ser con lo que el ente televisivo, pues, televisión española, por ejemplo, se va a manifestar. Vale. Astillero, ¿vale? Entonces, yo digo, por ejemplo, si estás aquí, manifiéstate, ¿no? Y a lo mejor se escucha ¡bum! Un golpe, ¿no? O nunca va a venir un nota a decir, hola, buenas tardes. No había corrección ahí, no había... Hola, me buscaban. Nada de eso. Y entonces se manifestaba de la forma diferente. Y dice, hola, ¿estás aquí? Y ya se supone que el vaso se movía, ¿no? Así, se movía por la tabla. Y se supone que no lo movía ninguno de los que estaban. Ah, efectivamente, o sea, quiero decir que solamente poníamos los dedos para hacer contacto. Y el Esto es como vaso. si hiciéramos contacto. Vale, y así es como tú, pues yo qué sé, pues te podías pegar a hablar. Lo bueno es que la conferencia se le grata. ¿Y te tenía que deletrear la palabra? Sí. Claro. Por eso pregúntale cosas de sí o no. Eso No es te fácil. Sí o no, o de no ver, claro, o no lo va
a preguntar, oye, ¿cómo seguía lo de en un lugar de la Mancha? Después ya lleva haciendo la ouija. Pero sí, adiós. Sí que es cierto. Sí. Pues porque el adiós, cuando se iba te decía adiós incluso. Claro, es que tú tenías que despedirte, porque si no el perito se quedaba. Se quedaba, escúchame, y le daba igual que tú lo hubieras dicho. Y no pagaba alquiler ni nada. Le daba igual que tú le hubieras dicho a tu madre que echara un plato más, le daba igual. Nada. Se quedaba y daba por culo. Pero sí que es cierto, hombre, que esto, a ver, yo creo que más allá por cierto, más allá era una revista, que ahora hablaremos de las revistas eran todas de Ojana, pero que más allá del juego y tal, como quien pueda entender esto como un juego, yo lo he hecho, yo lo reconozco. Yo también. Y yo lo he hecho ya de mayorcete, con mis 15, 16 años, en aquel momento incluso me lo llegué a creer. Es más, a día de hoy tengo mis dudas, prefiero no creer, pero tengo incluso mis dudas. Yo no. Y más allá de eso, es el rollo psicológico, ¿no? Que se te queda, ¿no? ¿Qué le he preguntado cuando me iba a morir? Ha dicho que agosto, ¿no? Cosas así, ¿no? Por la mañana o por la tarde. Claro, ¿no? Como el chiste, ¿no? Del tío que va al médico, ¿no? Dice, mire, te tengo que dar una noticia. Dice, se le quedan 2 meses de vida. Dice, tío, ¿puede ser julio y agosto? Bueno, el caso es que era un rollo de ese tipo, pero yo lo he hecho y bueno, pues, que luego hablaremos. Eso, las revistas eran ¿cuáles, Kike? Eran Más Allá, Año Cero. Muy interesante puede ser. Enigma. Muy interesante anda por ahí. Enigma. Yo son los que yo manejaba ahí. Año Cero principalmente y el Más Allá. Y ahora todo eso que en nuestra época era pues eso, ¿no? El espiritismo y tal, ahora está todo conglomerado en el término el mundo del misterio. El mundo del misterio. O sea, investigadores de lo paranormal. Pero esto es lo que hace ¿no? Iker Jiménez, ¿no? Más o menos. Iker Jiménez. ¿Iker Jiménez hace periodismo? Sí. Hombre, vamos a ver. Hace periodismo. O sea, le pregunta a Enrique Di Vicente lo que él cree y al otro lado. Venga, a Jimmy, dase hostia. No es cuestión de. A ver, sí, lo que hace. A ver, yo, y aquí ya me pongo, si queréis, un poquito más serio. A ver, yo no tengo ningún problema en que existan este tipo de contenido. Lo que me parecería mejor es que se englobaran bajo el término entretenimiento. Es decir, bueno, es una forma de entretenerse como otra cualquiera, hablar de lo etéreo, hablar del misterio, hablar de... Bueno, pues muy bien, pues hable usted de lo que usted quiera, pero como entretenimiento. No me vaya usted a vender que esto es una investigación del instituto de no sé qué. Bueno, no. Hay gente que se le ocurra, ¿no? Estos que van con, ¿cómo le llaman? Psicofonía. Psicofonía también he hecho yo. Vamos, pero ya te digo, con mi primer cassette Fisher Price. Pero yo creo que cuando... micrófono, y eso cogía de todo. Vamos a ver, cuando tú escuchas una psicofonía de esa, y yo creo que tu imaginación es la que te hace escuchar. Es como cuando tú miras las nubes. Tu imaginación te hace ver una imagen. No te lo hace tu imaginación, te lo hace el que te dice lo que... Exactamente. Mira, ves cómo está escuchando. Que tú dices, de hecho, a mí me pasó una cosa muy graciosa, que con mi amigo David Sergio del Real, probablemente uno de los tíos más graciosos que yo haya conocido en mi vida, trabajábamos juntos como guionistas en un programa de televisión, y en un rato muerto, ya al principio de Internet empezaron a salir cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, la primera página web que empezó a recopilar psicofonías, ¿no? Y que las tenía guardadas en MP3, ¿no? Entonces tú veías la psicofonía, decía, psicofonía número 1, ¿no? Y te ponía lo que se supone que decía, ¿no? Entonces, mi compañero David Sergio estaba en el ordenador de enfrente mía, con lo cual él no veía lo que yo estaba viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, digo, mira, tío, aquí hay psicofonías y tal. Y dice, sí, pon una que lo escuchemos. Y entonces le di a la número 1, y entonces en la descripción de la web decía, psicofonía número 1, se escucha claramente un niño decir, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Como un niño que se encuentra desubicado en el limbo, en el purgatorio, eso sabes, ¿no? Entonces digo, mira, sí, David, mira, vamos a escuchar una, mira, la escucho. Claro, yo como tú dices, inducido por lo que había leído, entendí perfectamente yo qué hago aquí. Y mi compañero que no lo había leído dice, ¿y yo eso qué? ¿Un niño diciendo yo cago aquí? ¿Eso que lo habían grabado en un cuarto de baño? ¿En el cuarto de baño que tú estabas? Entonces fue muy gracioso. Pero sí, ¿no? La psicofonía, pues, poner un radiocassette, que yo lo he hecho y yo creo que hay mucha gente que lo ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, esto de niño,
pues una afición más o menos macabra, más o menos lúgubre, ¿no? Sí, hay quien le da por tener gusanos de seda, ¿no? Y cogerlos y tal, o hay quien le da por coleccionar Lego o tal, y hay quien le da por esto. Y ya está, y no tiene más historia. El problema viene cuando uno cumple 40 años y sigue reado con esto sin faltarle a nadie. Ojo, que para mí no, que yo no. Hombre, lo que pasa es que yo veo que hay que progresar un poquito, sobre todo porque esto no. Quiero decir que. Hay personas que pueden creer, yo no creo en nada de eso. Sin embargo, me gustan mucho las cosas de miedo. Son que yo no creo. Por ejemplo, un borrador de Hacienda. Hostia, pero llevo unos cuantos días. Me gustan las cosas, las vivencias de miedo. Me gusta, por ejemplo, estoy deseando de ir no sé si es en Alaní o lo de que hace. San Nicolás del Puerto. La noche del terror. La noche del terror, sí. Estoy deseando de ir. Me subí una vez a un castillo de eso del terror. No es el que va a ganar el cochecito de los niños, sino que va tú corriendo. Tú andando. Y que yo, verdad que tú sabes que el de la sierra mecánica ese no te va a cortar el pescuezo, pero tú sales corriendo porque descargas. Entonces, las historias de miedo me gustan contar historias, las historietas estas típicas que acaban con un manotazo a la mesa y que todo el mundo pega el salto, todo eso. Pero luego, yo me acuerdo una vez trabajando en un convento que hay en el centro, no sé, Santa Marta, no sé qué, que lo habían reubicado para el tema de oficinas de la Junta, no sé qué. Y en la reforma que estábamos, se fue la luz por la noche. Claro, todo un edificio antiguo se escucha ruido por todos lados. Claro, pues yo sabía que eran ruidos, y al que tenía conmigo estaba chavalito, yo cagadito de miedo. Y yo, que es que espíritu de las monjas, que no. Tío, es que cuando tú crees en algo de eso, pues es normal, te puede dar miedo, pero cuando tú no crees nada de eso, pues te puedes meter en una casa encantada que ni está encantada de estar en la casa ni nada. Bueno, esto, mira, lo que voy a decir ahora, me acuerdo que nos lo dijo una vez nuestro amigo Fidel. Sí, ¿vale? Sí. ¿Por qué siempre el fantasma que se aparece es una niña época siglo XVIII, siglo XIX, de esa época, ¿no? De principios de siglo, y no se aparece un romano, coño? ¿Habrán muerto romanos para que se aparezca un romano? De verdad, coño, yo reivindico y no se aparece el espíritu romano. Ni un romano ni un cartaginés, tío, aquí no. O sea, la niña vestida de época. Porque todos los romanos murieron en paz. Claro. Bueno, yo se creo supone no. que los espíritus que están por ahí dando por culo, que es lo que son, que no. Yo tengo la teoría de que gastan vidas por apariciones. Entonces, claro, por eso ya no nos han llegado los romanos. Eso ya no te aparecen antes. Vale. Gastando barritas de apariciones. Eso se aparecían a partir del siglo XII, XIII. Claro, hombre, pues sí. El misterio de antes era además muy de contar historias de miedo en los columpios, ¿verdad? Bueno, y también como sucesos paranormales, columpios que se mueven. ¿Tú has visto columpios que se mueven? Hombre, que decir, columpios que se mueven todos, sino que aburrido, ¿no? Solos. Vale, que sí. Vale. ¿Tú has visto alguno que se mueva solo? No, lo que sí... Pero tú has tenido que vivir cosas, ¿no? No. Yo la verdad es que afortunadamente en ese aspecto he tenido una vida bastante aburrida. Lo que sí es cierto que se escuchaba en Tomares hace unos años que había un juguetito de estos que es un caballito que está con un muelle y que se movía solo, pero no solo, a ver, que no se movía levemente, sino que se movía con bastante, y la gente decía, pues yo lo he visto. Y yo, bueno, pues no sé, pues lo he visto. No deja de ser muelle, que es de hierro, que con el cambio de temperatura se va dilatando, y al ser un muelle, yo es que le busco siempre una respuesta lógica. No creo nada de eso, pero bueno, me siguen gustando las historias. Por ejemplo, la película esa de que sale la niña con el pelo en la cara del televisor. De Ring. Yo te imaginas a mano trabajando en fotogramas. De Ring, sinopsis. Una niña con pelo en la cara que sale del televisor. Punto. 4 estrellas. Spoiler, total. 4 estrellas. Pues yo ese tipo de películas me gustan. De hecho, yo, ¿verdad? Que me pasé miedo, porque tú ves la película y pasas miedo, ¿no? Igual que cuando te cuentan una historia de miedo. Me gusta esa sensación de miedo, todo lo que tú quieras, pero bueno, ya después tanto como para creerme. Y ya creerme los espíritus. No, pero sí es cierto que, vale, que esta revista que estoy viendo de Más Allá, tiene mucha hojana, ¿vale? Todo lo que tú quieras. Pero también es cierto que a veces, pues, te dan lo que son a lo mejor pues misterio, pero no misterio en cuanto a lo que hay más allá, sino a lo mejor de, por ejemplo, eso de las pirámides todavía nadie, por ejemplo, o sea, te dan explicaciones que verás tú si es verdad o no es verdad. La que me dieron una vez en un programa, oye, serio, ¿no? Yo no me la creí. Vamos, no se la creyeron ni los propios que estaban haciendo eso de haciéndolo a pequeña escala. Verá, eso es, pues mira, pues tú le puedes buscar las interpretaciones que tú te acuerdas de aquel profesor de historia del arte que teníamos, Manuel Rivero, ¿no? ¿Era? Sí. Manuel Rivero, que decía con esta voz, que el hombre hablaba así,
Decía, las pirámides no se sabe a ciencia cierta cómo se construyeron, pero que me pongan un examen que lo hizo los extraterrestres se lleva un cero, ¿eh? Diciendo, hombre, yo no lo sé. Ahora, como tú me pongas un extraterrestre, yo he visto, perdona, siempre ha habido inquisidores. A Galileo Galilei lo iban a quemar porque dijo que era... Manuel Rivero no era un inquisidor, hombre. Yo he visto a Galileo Galilei lo iban a quemar por decir que la Tierra era redonda. Hombre, coño, pero este todo lo más que te iba a poner un cero, coño. Yo ese tipo de historias sí, porque yo he visto un reportaje de no sé si una de las zonas de los pueblos estos de los mayas y cosas de historias, y es que están edificados con unas piedras que tienen un corte liso que dicen que es imposible que con las herramientas de esa época se hubieran hecho esos cortes tan precisos, ¿no? Que se supone que habría sido una inteligencia de fuera la que hubiera venido y hubiera cortado, no lo sé, me puedo creer algo de eso, pero ya tanto de los espíritus pero lo veo más creíble en el sentido de que si vas a las pirámides te explican allí cómo se hicieron, que no es tan difícil. A ver, yo no fui a las pirámides porque te habían oído, pero lo explicaron en un programa de televisión y no era precisamente como era fuerza bruta y muchos esclavos, que no tenía más historia. Sí, no, claro. Muchos esclavos. Bueno, Manu, ¿tú que lo viste? ¿Cómo fue? Tú estabas capataz ya, tú estabas aprendiz ya, ¿no? Yo era el topógrafo. Hay una cosa más de los 80, que todo esto que hemos hablado, y habrá oyentes a los que yo les llamo a la calma y porque se hablará, y dirán muchos, ¿y los ovnis? Haremos un especial los ovnis, porque en los 80 vimos ovnis. Todo Cristo vio. Yo ni no he visto ninguno. ¿Tú no has visto ningún ovni? Pues yo he visto objetos voladores no identificados por mí, que soy un analfabeto. Yo era un analfabeto de eso. Pero la historia de ovnis sí me encanta, las películas de ovnis y ¿verdad? No, bueno, el día que hablemos de los ovnis, pues hablaremos de los ovnis, el misterio antes. En Zafarrancho Vilima, Diccionario Iter Sopena, con el profesor Daniel Lebrato. Casa Socorro. En el habla sevillana sobrevive decirse quilopapas, paso Cristo, paso Virgen, compuestos por yuxtaposición de la misma clase que paso cebra o pez espada. La escritura junta o separada es lo de menos. Las casas de socorro fueron creadas en toda España por una ley de beneficencia de 1849 y combinaban dos servicios, casas de curas y primeros auxilios al público en general y casas de huérfanos y desamparados en particular. Hasta 1988, que fueron integradas en el SAS, había en Sevilla capital 7 casas de socorro, como nos recuerda el ABC de la época: Juan XXIII, Murillo, Torreblanca, Triana, Jesús del Gran Poder, San Pablo y Nervión. Es normal que ustedes, jovenzuelos que hoy calzan los 40 años, se acuerden de las casas de socorro. Ahí iban ustedes a la primera que, jugando al balón o a la piola, se hacían ustedes sangre o por un coscorrón. Casa Socorro, como dice el profesor, palabra todo junto. Casa Socorro. Por la distribución geográfica que ha dicho Raúl, cerca tuya y mía, no. Lo que había era Casa Cuna, la Casa Cuna. Sí, pero que ha dicho él que había casas de orfandad. Pero Casa Socorro, cerca tuya y mía, no. No, de hecho. Lo que no había en ningún caso era centro de salud. No. De hecho, cuando yo vivía antes en La Oliva, íbamos nosotros a la piscina del tiro de línea, que sí, que creo que sigue estando, las piscinas del tiro de línea, ¿no? Sí. Pues me pegué un corte con una de las escalerillas, estaba rota, metí el pie, yo chico, tendría a lo mejor 3 años por ahí, metí el pie y me hice un corte que necesitó puntos de sutura. No había casa de socorro cerca, me llevaron directamente a la residencia García Morato para que me cogieran puntos. Sensación desagradable, eso de los puntos y el hilo pasando por muerto. Yo tengo que reconocer que, tal como ha dicho el profesor, que la primera que ha nombrado es la de Juan XXIII y estaba enfrente de la casa de mi madre, o sea, de mis padres. ¿Sí? O sea, ¿cuántos metros había de la casa de socorro? Calcúlate en línea recta, 40 metros si llega, menos, sí, 40, 30, cruzar la carretera, cruzar en la acera, la casa de mi madre, había 2 aceras
acanterado, así en grande, las carreteras y la Casa Socorro. Era un gusto abrirse la cabeza. Qué bonito. Eso, bueno, y además, no solo eso, sino que lo típico de cada vez que se escuchaba un coche. ¿Recordáis los coches de urgencia con el pañuelito blanco? El coche con pues, que sí lo recuerdo, hace 3 años he conducido yo así. Pues así venían los coches allí a la Casa Socorro, y yo he visto, lo que pasa que, bueno, dicen los primeros auxilios, ¿no? Yo he visto hasta apuñalados y todo allí, porque te lo llevaban a ese sitio, cuando veían la gravedad ya llamaban a una ambulancia. Claro. Entonces no estaba el 061, las ambulancias estas de soporte vital avanzado. No, eran las ambulancias. Las ambulancias con Andrés Pajares, exactamente. En las que Andrés Pajares, ranchera, ¿no? La ranchera. Con el cristal templado, con el cristal así translúcido que no se veía lo que... El olor que tenía en las casas de socorro, ¿no recordaba? Olor a sepsis, olor a alcohol... Como cuando entras al practicante. Exactamente, sí. Ahí, efectivamente. Por cierto, Manu, has dicho tú, dice, estaba la Casa Socorro, estaba mi casa, el acerado, la carretera. En Sevilla hay 2 tipos de personas: los que llaman a la calle y los que llaman a la calle carretera. Totalmente. Tú eres de los que llaman a la calle carretera. Bueno, sí, porque es la carretera, ¿no? Yo también. Había una carretera, ¿no? Yo también. No. Pero una calle puede ser una calle peatonal. La carretera es carretera de toda la vida. No, lo que tú llamas es calzada. Sí, venga. Vale, la conoció la romana, y si no lo ha dicho... La vía Augusta. Bueno, entonces... Yo traía agua por los caños de Carmona. Entonces tú conociste Casa Socorro. Claro que lo conocí, te digo, es que estaba enfrente. ¿Y te han curado? Claro, mucho, incluso una vez de pequeño que me caí y me hizo una chocaura. Sí. Chocaura. Buena palabra también, chocaura. Lo típico, a la Casa Socorro. Entonces, no me pusieron puntos de aguja con eso, sino los puntos de espadadrapo, que se le llamaban antiguamente. Mis puntos. Te caía lo que sea cualquier cosa, incluso jugando al fútbol, ya con 17 años me dieron un balonazo en la cara y la policía me tuvo que llevar, que no se me cortaba la sangre, y me tuvieron que llevar como primer auxilio a la Casa Socorro. La policía era la de marrón, ¿no? Sí, era la de marrón, exactamente. Sí, era bueno, no eran los grises. En tu caso también he conocido a los grises, ¿eh? En tu caso podría haber sido hasta la centuria, Macarena. Los Migueletes del Rey, vamos. Era eso, entonces cada vez que pasaba algo, los niños nosotros jugábamos en una plazoletita que estaba pegada, vamos, a 5 metros de la puerta de la Casa Socorro, y siempre veíamos entrar el que se había partido un brazo, el que se había abierto la cabeza, todos los accidentes de los aledaños, lo veíamos in situ, vamos. Sí, una cosa muy particular de la Casa de Socorro, al menos de las cosas que yo recuerdo de la Casa de Socorro, era el suelo ahí lo diré, del terrazo, sí. de manchitas, que cuando caían los goterones de sangre, cuando pasaba un ratito, tú no tenías cojones de saber dónde estaba. Si era original o no. Efectivamente. Sí, porque la entrada a la Casa Socorro era muy de goterones de sangre. Claro, el dedo, por ejemplo, liaron un trapo. Es que lo que... El dedo liaron un trapo era muy de Casa Socorro, ¿eh? Bueno, el dedo a lo mejor una pierna o un brazo, ¿sabes? Mi padre lo llevaron, como he dicho anteriormente, con esto del pañuelito blanco, tal. Mi padre, cuando estaba trabajando con un cristal, se cortó el brazo. Vamos, estuvo a punto de perder el brazo. Y lo llevaron en un coche, no ambulancia ni nada, lo llevaron en un coche, corriendo con el pañuelo. Pero que eso no es tan antiguo, que yo hace 3 años, o sea, conduje yo en esas circunstancias, es decir, sacando yo un pañuelo con los 4 intermitentes puestos y ¿Tú ves una ambulancia? Porque yo llevaba un caso que si yo llego a esperar una ambulancia, se me queda en el sitio la persona que yo llevaba. Es que te digo, tú ves una ambulancia, por mucha urgencia que lleve, tú no sabes lo que lleva dentro. Evidentemente será una urgencia. Pero cuando tú ves un coche normal y corriente, un turismo, eso es más heavy. Esto te da hasta más rápido y dices, lo que tiene que llevar dentro. Es que si es un tenorio no lo dejo pasar. Bueno, un tenorio es la urgencia más grave que puede llevar una uña encarnada. Efectivamente. Y mucho por culo queda la sirena. Y además porque la han cambiado. Han puesto ahora, Tenorio ha puesto la sirena francesa. Sí. La que yo veía en la... Pasó. No, la de sí. Esa no es la sirena de toda la vida. La sirena de toda la vida era ahí. Sí. No, hombre, ahora, ¿no? Y la cambiaron por esa que está todavía más que bueno, la sirena francesa o la de la serie alemana del perro, Rex, ¿no? Sí, sí. La sirena esa la han puesto pero el volumen igual, ¿no? No, es que esa es más estridente todavía.
En fin. Entonces, en la Casa Socorro, ¿qué es lo que había? ¿Enfermeros, ATS, médicos? Sería un ATS lo que había, un médico no había. El típico de primer auxilio, que sería lo que hoy en día es un ATS, ¿no? De primer auxilio. Cuando era algo ya de mucha gravedad, tenían que llamar a una ambulancia, que venía y ya te llevaban al hospital. Pero claro, lo típico de la herida, una chocadura, si te la curaban allí. Punto, pues también te daban punto. Va a pasar cuando ya eran unas heridas muy grandes o a una... ¿Y tú, Quique, tú has ido a una Casa de Socorro? Yo, hombre, como tal creo que no he ido. Vamos, porque no las he conocido, pero bueno, da igual. Cuando me pasaba algo, mi abuelo me llevaba a la Casa de Socorro, o que fuera a un centro de salud o un ambulatorio, pero él lo llevaba a la Casa de Socorro. Yo sí recuerdo una Casa de Socorro que no estaba en Sevilla. Esa era muy chunga, porque ahí normalmente el que entraba era para no salir. Iba con muchas posibilidades de salir con los pies por delante, que era la Casa Socorro que había en Matalascañas, en arriba de la cuesta donde está el tapón. Porque ahí lo que entraba eran ahogados. O el que se había tirado el tapón y había dado el leñazo. No tanto, no. Ahí sobre todo mucho ahogado, es decir, mucha persona imprudente. Muchos cortes de digestión. Muchos cortes de digestión, mucha persona imprudente que se mete sin saber, que a lo mejor la marea está con un poquito de resaca y tal. Y bueno, ahí era, o sea, se llevaban un tío para arriba y iba para la Casa Socorro y decía tú, bueno, hasta luego. Entre el 80 y el 90% de RIP. En la Casa de Socorro era eso, lo típico. Yo recuerdo, por ejemplo, una sobrina mía, bueno, que ya mi sobrina esta de la que hablo tenía 36 años, vamos, y de bebé, con un añito así, se echó un vaso de café o de algo caliente encima, y me acuerdo mi padre de cogerla corriendo y llevarla a la Casa de Socorro, y las primeras curas, la crema, esto, y ya pasó usted para el hospital, no le pasó nada a la chiquilla. ¿La Casa de Socorro cómo se distinguía? Es decir, tenía un rótulo, una señal como una bandera, casa de socorro, su bandera, y luego era como una cruz, como la Cruz Roja, el símbolo como de la Cruz Roja, una cruz roja, ¿no? Y un banderón, tenía banderón, algo. Ya me pone, no sé, ya. Pero tenía su preposición, su D puesta Casa de Socorro, no Casa Socorro, ¿no? Pues ya no lo sé. Ya tendría yo que indagar si ponía Casa de Socorro o Casa Socorro. Ya no lo sé. Como los puticlubs, ¿no? Que pone Casa Puta, ¿no? En cualquier caso, entonces, y de tener que llevar a alguien a una Casa de Socorro, ¿alguna situación de esa se ha dado? Yo recuerdo, imprudente totalmente por mi parte, de uno que ve con un cebollazo con la moto, tío. Estábamos nosotros, yo con un amigo mío fumando un cigarro allí en un invierno, y mi tío notó un cebollazo con la moto allí, cayó nota al suelo y se quedó inconsciente. Y nosotros, en vez de que tú sabes, cuando pega un cebollazo, lo suyo es no tocarlo, ¿no? Por si tiene alguna vez, pues nosotros nos caímos, lo cogimos entre dos como pudimos, vino un coche, se bajaron dos noticias a ayudarnos y lo llevamos a la Casa de Socorro. Además había caído justo en la puerta de la Casa de Socorro, tío. Y lo llevamos. Entre tu casa y la Casa de Socorro, ahí en la carretera, en la calzada, como tú dices, por donde van los coches. Pegó un cebollazo, y de huevo, sí, lo típico de cualquiera que se te doblaba un dedo, te partió un dedo, pues lo primero que ibas a era a la Casa de Socorro. Si ahí te veían que revestía más gravedad, ya te pues vaya usted al hospital, vaya usted a la... Y Manu, tú que eres mayor, ¿la Casa de Socorro coexistió con el ambulatorio? Es decir, sí, por supuesto. O sea, que una cosa era un ambulatorio y otra cosa era una Casa de Socorro. De hecho, al equipo quirúrgico del Prado también se le llamaba la Casa de Socorro. Era la Casa de Socorro del Prado. No, yo ahí sí he ido, pero claro, eso ya no era una Casa de socorro, claro, que se le seguía llamando así. Claro, eso ya se llamó el equipo quirúrgico, pero eso no era una Casa de Socorro. Sobre todo se iba mucho en temas de accidentes de tráfico. Yo iba siempre, mira, yo he ido bastante a ese sitio. Sí. Normalmente, pues... Que era municipal. Sí. Competencia municipal. Y yo iba directamente, y eso que me cogía más cerca al Virgen del Rocío, porque cuando yo jugaba al rugby, pues cualquier altercado que tenía, pues tenía dos opciones. Me iba al Virgen del Rocío y me tiraba allí 4 horas, o me iba aquí y en 10 minutos estaba fuera. Sí, entonces yo directamente me pasaba algo jugando al rugby, para allá. Me rompí la clavícula, me jodí la rodilla, vamos para allá. Las lesiones más graves que habéis tenido, vosotros recordáis, ya que estamos hablando de Casa de Socorro. Yo de ir a Casa de Socorro o de ir a Casa de Socorro en general. O de ir en general. Sí, la lesión más grave que has tenido tú, Manu. Yo no. Algo como una lanza de sílex. No sé. Mira, lo que sí recuerdo bueno, sí, por supuesto, trabajando más, entonces fui al FREMA, me caí un masacote de hierro en el dedo gordo del pie y me reventó el pie, no me verá que me formó. Para allá fui yo al FREMA y tal igual. Pero a la Casa Socorro del Prado, la última vez que fui, estaba podando las palmeras de mi casa, y yo no sé si a alguno de ustedes ha pasado, pero cuando te clavas una puya de una palmera, eso duele como su puta madre. ¿Sí? Eso es horroroso lo que te duele. Pero, yo no sé ¿te la por clavaste qué. dónde? ¿En un dedo? En el dedo, no sé cómo se llama, que está al lado
lado del gordo, en el pie. ¿no? El índice. El índice, pero del pie. Igual, el índice. Bueno, puede ser, que está siempre doblado. Y yo me clavé una puya ahí por la mañana, tío, y yo después de comer que no podía. Mi mujer que entendía en temas palmeriles, porque vienen de la zona de porque viene de Leópolis. No, claro, porque vive con la asada. Además fíjate tú, porque había venido mi suegro, claro, está mi suegro y mi cuñado, como entienden de palmera, que son de Elche, mira, pues vamos a podar la palmera de aquí de Pero casa. las pullas, ¿cómo son? ¿Son muy grandes o son pequeñas? No, tú te clavas cuando cae la hoja de la palmera, la pullita esa del comienzo de la hoja, que son duras, tú te da un pinchazo. Y, tío, eso ¿Y te duele. deja algo dentro o qué? Yo me imagino que te dejará algo dentro, porque eso te duele como sus muertos. Y ahora tú, coño, por la tarde tuve que ir al equipo heroico y me hicieron allí, bueno, es que me abrieron, me hicieron una cruz con un bisturí para sacarme la puya. Que es una palmera que nos manda una puñalada. Y me hicieron un estropicio allí para sacarme la puya, Pero es horroroso. Fue la última vez que fui yo al equipo y ya no he ido más, Digo, coño, si he venido esto para el pico una palmera, vengo para esto. Si me dan una puñalada, me hacen como a Tutankamón, vamos. Te sustituye todos los fluidos de tu cuerpo. ¿Alguna lesión de gravedad? Bueno, yo he tenido un par de ellas, pero he tenido dos gordas y una que pasé un poco humorística. Bueno, las dos gordas fueron que me rompí el tobillo y que me rompí la clavícula. Bien, ¿vale? Bien, dos roturas. Pero la más graciosa... Dos roturas a elegir. Dos roturas a elegir. Y la más graciosa fue que jugando una vez a un partido de rugby... me rompieron el frenillo de la lengua. No vayamos a... Pero que insultándote. No. Se rompe el frenillo. Pues de una patada. De una patada. De una patada, con mis propios dientes me corté el frenillo. Pues menos mal que fue el frenillo. Porque el frenillo es una vena, ¿no? Frenillo un cartílago raro. Pero con vena, ¿no? Sí. O sea, que decir que eso sangra mucho, ¿no? Coño, que no es que sangraba, coño. Y el tema es que después cuando pusimos en pie la jugada, la patada me la dio uno de mi equipo. En la boca. Raúl, ¿alguna lesión de gravedad? No. Jugando con mi hermana. La cara que tiene, la cara que tengo es un accidente de la naturaleza. Hay accidentes bonitos y otros no tanto. Y otros geográficos. No, lo único que mi hermano de una vez jugando me pegó una patada en la mano de mala forma y me astillé el meñique. Ya está, lo único. He tenido mucha suerte. Ahora que, como ha dicho Quique, lo del frenillo, yo tengo la historia, no fue conmigo, fue otro amigo mío, al que un verano a las 4 de la tarde lo llama otro amigo y yo, ¿puedes venir a mi casa? Y era que este chaval, tío, tenía fimosis. Y ya con la edad de... Fimosis es dirigida por Alfred Hitchcock, ¿no? Sí, lo de la bañera. Total, no sé si era con la fimosis que no podía... Yo no podría el tema, y cogió una neura y lo que hizo no fue por lo visto darse un empujón para atrás más idea del pellejo. Ahí. Y claro, cuando llamó a este colega mío y notó lo que yo, ¿qué te ha hecho ahí? Me cago. Fueron a la casa Socorro, claro, cuando fue a la casa Socorro, yo eso te lo vamos a para otro. De la casa Socorro, yo, ¿qué te ha hecho en la polla? Lo mandaron al hospital y era de eso, sabía notar, partió el frenillo, se había partido todo, nota de un estirón. El mío fuera de la lengua. Se le quedó una polla feísima, por cierto. Pero grande. Se perdieron las casas de socorros o las casas socorro, pero continúan los accidentes en los que ahora ya uno pues se va directamente. Claro, porque ahora lo que hace uno es que va a un ambulatorio, ¿no? Que es donde hay un servicio de urgencia, digamos, ¿no? Yo te digo, depende de la gravedad. Yo con una cierta gravedad ni voy al ambulatorio, vamos. Sí, no, ya, pero yo, por ejemplo, que tú sabes que yo padezco del tema de las intoxicaciones, yo cuando me intoxico me voy a un ambulatorio directamente, antes iba a la casa de socorro, para que te enchufen el urbazón, ¿no? Bueno, pues se perdieron las casas de socorro, pero aquí estamos nosotros para recordarlas. Hasta aquí el zafarrancho Vilima de esta semana. Ya saben, el próximo viernes a eso de las 11 de la noche nos vuelven a tener en su reproductor. Y este programa que acaban de escuchar ya lo tienen disponible en podcast. Manu, yo me voy, que he quedado con Torrebruno en la EMI. ¿Y tú? Yo he quedado en el Road Dancing con Ironside. ¿Y tú, Quique? Con el Yeti en el Yelotron. ¿Y tú? Y yo en Barómetro con Jack Custo. ¿Todo el mundo tiene planes?